Desde la torre, de Francisco de Quevedo. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don Josep, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudio nos mejora. Francisco de Quevedo nació en Madrid en 1580 y murió en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, en 1645. Su versatilidad es asombrosa, junto con enorme capacidad expresiva sobre temas y formas muy distintas entre sí. Es el ejemplo más firme de la literatura conceptista barroca. Expresión reconcentrada, anfibología o doble sentido de los enunciados, densidad significativa, juegos verbales y mentales que exigen un notable esfuerzo del lector para descubrir el ingenio del escritor, etc. La producción poética es de gran envergadura y calidad. Se calcula que compuso sobre 875 poemas, bajo el molde de casi todos los subgéneros de su época. Poesía satírico-burlesca, amorosa, moral, inmoral, religiosos, donde se incluyen sus célebres salmos y fúnebres. Se incluyen poemas metafísicos y filosóficos. En vida circularon de forma manuscrita muchos poemas. Sus obras en prosa también son muy abundantes. Según su contenido se clasifican en varios grupos. Escribió obras literarias, teatro, obras de contenido religioso y varios volúmenes de crítica literaria, dirigidos a vituperar el estilo culturano y al propio Luis de Góngora, por quien sentía mucha antipatía. Asimismo, dejó un jugoso epistolario y muchas traducciones del latín y del griego. El barroco. En el siglo XVII, la poesía alcanza una gran calidad y es muy variada en temas, tonos y formas. Los poemas que mejor muestran esa variación son Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Junto a ellos destaca Lope de Vega con un estilo más natural. Como en todo arte barroco, la poesía presenta fuertes contrastes en temas, tonos y en formas o estilos. En el estilo barroco se han distinguido dos tendencias. Conceptismo, tiende a la concisión y a la densidad expresiva, busca la agudeza y el ingenio, y culteranismo, que tiende a la belleza formal y a la brillantez colorista y sensorial. Características del barroco. El uso extendido de la metáfora no presenta similitudes obvias sino analogías ocultas e intrincadas, uso de idiomas locales, los artistas de esta época hicieron hincapié en la importancia de la identidad cultural, trascendencia de los temas, los representantes de la poesía barroca tuvieron en lo religioso y lo místico el algo preferido para sus historias, inclusive en las historias simples del mundo físico cotidiano siempre hicieron la conexión con el mundo espiritual. Y experimentación estilística. Este estilo poético se destacó por su atrevido uso del lenguaje. Esta característica se mantuvo entre escritores barrocos de diferentes culturas y tiempos. Obra. En su vida son frecuentes los episodios de destierro y prisión como resultado de su implicación en la vida política de la época y en las intrigas palaciegas. Cuando ello ocurría, como su admirado Fray Luis de León, a quien Quevedo editó como modelo poético y antídoto anticulterano, optaba por la vida retirada y seguía la senda del Beatus Ille Orociano, como los pocos sabios que en el mundo han sido, y se refugiaba en la torre de Juan Abad, municipio de Ciudad Real, por cuyo señoría pleitó largamente. Allí, retirado en la paz de estos desiertos, leía sus amados clásicos y escribía poemas como este. El tema del poema se puede enunciar como la descripción del estilo de vida del yo lírico, entregado al estudio y lectura de autores antiguos, sabios y profundos. Ello lo reporta luz y seguridad para recorrer el camino de la vida, breve e incierto. En otras palabras, presentación de una vida entregada al estudio y la lectura para vivir con más sentido y seguridad moral e intelectual. La estructura externa. Está compuesto por dos cuartetos y dos tercetos, en total 14 versos en decasílabos de arte mayor. En el primer cuarteto, desde la torre de Juan Abad, el sujeto lírico, que en este caso es Quevedo, opta por la vida retirada en la que dedica su tiempo a la lectura de los clásicos. En el segundo cuarteto, el poeta medita ante los libros siempre abiertos, imbuyéndose de esos conocimientos por fin triunfantes, regresando como de ultratumba para hablar al sueño de la vida, es decir, al lector que vive para leerlos y que está vivo mientras los lee. Primer terceto. Mención del editor que libra y da a conocer el pensamiento de esos autores muertos a la imprenta, especie de máquina de Prometeo capaz de insulfar vida a los escritores del pasado, y que será el editor, una vez que Quevedo muerto, de sus libros, haciendo que el ciclo se reinicie. En el segundo terceto, la costumbre romana de contar con piedras los días buenos, blancas, y los días malos, negras, aparecen estos versos. Quevedo considera que las piedras blancas le han ido dedicando su escaso tiempo a la lectura de los clásicos. En la estructura interna, es un poema en el que va de menos a más, ya que el poema es más complejo al final, y en el primer cuarteto es más sencillo y va introduciendo la temática del soneto. Quevedo ha elegido el soneto como forma estrófica, A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Los versos son en decasílabos, la rima consonante y las estrofas se distribuyen en dos cuartetos y dos tercetos.
Estos tienen una rima encadenada. El segundo verso de la primera estrofa coincide en rima con la del primero y tercero de la segunda. Es una función típica de Quevedo, al fin y al cabo deudor de la tradición garcilasiana y petrarquista. A nivel sintáctico, en la frase "y en músicos callados contrapuntos hay un hiperbatón corto" y en el primer terceto hay un hiperbatón largo, en la que hay un encarecimiento laudatorio de la figura de su editor, don José González de Salas. A nivel semántico, en la frase "retirado en la paz de estos desiertos" hay una metáfora que expresa lo retirado de un lugar, un desierto humano, un lugar solitario. Con pocos pero otros libros juntos es una antítesis, muy habitual en la poesía conceptista. Vivo en conversación con los difuntos es otra antítesis, pero también metáfora. Vivir, conversar con los difuntos, es aquí leer a los autores clásicos, meditar sobre lo leído. Escucho con los ojos a los muertos es una metáfora, oxímoron y sinestesia. Escuchar con los ojos es leer, expresando con un oxímoron. Escuchar a los muertos es también oxímoron, en el que hay un desplazamiento del órgano sensorial semejante a una sinestesia. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, es una antítesis expresada por locución adversativa, muy propia de las correlaciones conceptistas. Sirve de metonimia a la acción de la meditación constante y a la lectura recurrente. O enmiendan o fecundan mis asuntos. Son metáforas, personificaciones. Enmendar mis asuntos es corregir los pensamientos. Fecundarlos es atribuir a los pensamientos cualidades naturales propias de la reproducción. Es admitir que el pensamiento engendra ideas. Y en músicos callados contrapuntos también es una metáfora, adjetivación. Al sueño de la vida hablan despiertos. Es un oxímoron entre conceptos metafóricos. Las grandes almas que la muerte ausenta. Es una metonimia. Grandes almas es una metonimia de grandes hombres. Fuga y ante músicos y contrapuntos establecen analogías con un lenguaje que remite al léxico de la música. Escuchar, entender, conversar entra dentro de este campo semántico en el que el oído es un órgano sensorial por antonomasia durante el barroco está presente. El mejor cálculo o piedra. Representa los días felices, pero también el concepto matemático que nos hace contar los minutos o que evalúa la excelencia de los conocimientos adquiridos. En conclusión, es asombrosa la versatilidad de Quevedo junto con su capacidad expresiva. Este poema tiene una gran profundidad y belleza por cómo muestra la pasión que Quevedo sentía hacia la lectura, que según estos versos es un instrumento capaz de convertir en inmortales a los autores clásicos, ya que sus enseñanzas permanecen inalterables a lo largo de los años. Y en mi opinión, me parece un poema muy bonito por cómo refleja su amor por la lectura y cómo da a entender una venganza a la muerte, porque los autores siguen entre nosotros gracias a sus libros.